Estoy con Andrea y con Fanny, que estamos grabando este podcast, que es una de las sesiones que vamos a tener de liderazgo. Y vamos a tocar varios temas, empezando por qué es un líder. ¿Qué es un líder, Fanny? Una persona que sabe guiar a los demás. Una persona que sabe guiar a los demás. Una persona, una Andy. persona que sabe qué es lo correcto y hace lo correcto. Ay, esa es una buena respuesta. Y es que Andy ya es diplomado, entonces sabe perfectamente como las características del liderazgo que nosotros llevamos. Pero aquí entramos en un dilema porque decimos que es la persona que sabe guiar a los demás, y en esa parte tienes razón, dado que se requiere sabiduría. Y el eje de la sabiduría para cualquier persona creo que es esta parte de saber qué es lo correcto y hacer lo correcto. Sin embargo, nos encontramos ante dilemas que siempre se refutan, como Hitler, ¿no? Nosotros consideraríamos, Fanny, a Hitler como un líder. ¿Tú lo consideras como un líder? Pues por lo que acabas de decir, supongo que no, porque no estaba haciendo lo correcto. Ok. Pues estaba haciendo lo correcto para su gente, ¿no? Ese es el... Exactamente. Ya se nota que Andy es de diplomado, ¿verdad, Fanny? Sí, efectivamente, Hitler en su punto fue un líder, dado que sabía guiar a su pueblo y con las convicciones morales y respecto al nivel de juicio moral, que lo vamos a ver en unos segundos, que él estaba teniendo en su época. Él tenía esos ideales, y decía Voltaire, un filósofo y científico francés, que estaría dispuesto a dar mi vida, que aunque yo no piense igual que tú, por tu simple derecho a defender lo que piensas, ¿ok? Es decir, si tú dices que eso es blanco y yo digo que esto es rojo, el hecho de que yo piense diferente a ti no significa que no te respete porque no pensamos igual. Significa que tú estás manifestando tu manera de pensar y que eso únicamente lo debo respetar, ¿ok? Porque tú crees bajo tus paradigmas, bajo la forma en la que tú fuiste educada, que eso es lo correcto para ti. Y todos tenemos una trascendencia histórica de acuerdo a las situaciones que hemos vivido, de acuerdo a las razones que nos ha dado la vida para accionar, proaccionar o reaccionar de diferentes formas. Ojo que les estoy dando 3 palabras diferentes. Una es accionar, reaccionar y proaccionar. Váyanlas anotando porque son preguntas de examen final de liderazgo y si no se van extraordinario. Entonces, pues realmente en el saber qué es lo correcto y hacer lo correcto están los paradigmas sociales de la
interculturalidad, y hablo de interculturalidad porque pues ahorita ya estamos mezclados, españoles con indígenas, que nos hacen a nosotros ser mexicanos, o portugueses con los nativos que estaban en Brasil, que los hacen hacer lo que hoy es Brasil, ¿no? Y ellos tienen un esquema cultural de acuerdo a su contexto histórico. Recuerdo un amigo francés que él decía que su abuelita hacía mermeladas y hacía cosas que ella guardaba durante muchísimo tiempo por si la guerra regresaba. Y es que después de vivir una guerra como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, evidentemente teníamos situaciones bajo las cuales no nos permitían accionar, ¿no? Ciertas actitudes, ciertos hechos para el contexto que se estaba viviendo. Entonces, aún así ya casi se estaban echando a perder, por ejemplo, las mermeladas o los frutos que traían, y ella los seguía guardando porque en lo que sea más y en lo que sacaba eso, pues de todos modos, pues a lo mejor echado a perder, pues era algo que me podía comer y que podía sobrevivir, ¿no? Esta persona me contaba que su abuelo fue prisionero de guerra, porque no era judío, pero fue prisionero de guerra, y que llegó a comer ratas. Entonces, imagínate los paradigmas bajo los cuales ellos están viviendo y las situaciones en las que están siendo expuestas en cuanto a sentimientos, en cuanto a su psique, en cuanto a su moral, en cuanto a su físico, en cuanto a las ganas de vivir, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que es un judío alemán, ¿no? Y que él justamente dice que la gente que logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial es porque tenía un motivo para seguir. ¿Y cuál era ese motivo? Antes de que llegara Andrea, yo te preguntaba si serías capaz, ¿no?, de perdonar a una persona que mató, que violó, que asesinó, que le hizo de todo a tu familia, ¿no? Y es una situación que a ti te impactó de la historia de Ruanda y que también se vivió en la historia judía acerca de la persecución. O sea, el carácter que yo tengo para poder anteponerme a una situación, Viktor Frankl lo manifiesta como, híjole, yo no sé si mi papá, porque acuérdense que separaban a los hombres de las mujeres, yo no sé si mi papá todavía está vivo, ¿no? Y a lo mejor está en otro campo de concentración, y yo no sé si mi hermano, que se lo llevaron a lo mejor a otro lugar, sigue vivo, o mi hija o mi hijo que está en tal situación, pues realmente sigue vivo. Entonces, el hombre en busca del sentido justamente hace esta referencia, el por qué tiene sentido vivir, el por qué tiene sentido de que yo haga lo que haga o que deje de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Otro ejemplo muy claro, tengo otro amigo que él se emborrachaba así de sencillo, ¿no? Se iba de fiesta, empresario, negocios, te echas una copa, otra copa, y de pronto pues se volvió un círculo vicioso donde este empresario pues se empieza a perder en el alcoholismo, no porque viniera de una familia alcohólica, porque hay diferentes casos por los cuales una persona se llega a perder en las drogas. Él fue por una decisión de diversión, porque es un hombre maduro, no tenía broncas con su familia, simplemente le encantaba tomar, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que un día su hermana, la chiquilla, le dice, oye hermano, ¿sabes qué? Quiero que dejes de tomar, no me gusta verte borracho, no me gusta ver que estás tomando, no me gusta ver en la condición en la que tú estás, y pues no te quiero volver a ver así. Y el día siguiente, ¿qué creen que pasa? Sí, se puso mal. La chica muere. ¿Qué? La niña, o sea, la Wow. chiquilla que le dice a su hermano, ya no te quiero ver tomar, pues fallece en un accidente, y el hermano de golpe
deja de tomar porque encuentra el sentido de algo tan importante que le había pedido su hermana, y es día que hoy puede ir a una reunión de empresarios, de amigos, y no tomarse una sola copa de alcohol, ¿no? Porque ya le encontró too late, ¿no? Ese sentido a su vida, y entonces empezó a honrar la memoria de su hermana a través de esta acción de dejarse de poner borracho. Entonces, evidentemente, nuestra moralidad como líderes recae directamente sobre nosotros y recae directamente sobre las personas que están a nuestro alrededor. Somos un poder de influencia y la moralidad va en función de la sociedad. O sea, a lo mejor darse un pasón de mota aquí en Ciudad de México, pues puede que no sea tan grave como darse un pasón de mota en China, ¿no? O cargar drogas, por así decirlo, ¿no? A lo mejor aquí en México no recuerdo cuál es la cantidad legal que puedes cargar contigo, ¿no? Pero en China, si no mal recuerdo, el que te encuentren lo que sea de droga, así, lo que sea de droga, pues te cortan, creo que la mano, bueno, es muy penado en China el encontrarte droga, ¿no? O sea, es súper penado. Investíguenlo por ahí porque a lo mejor les estoy dando un dato incorrecto, pero está cañón como la situación en la que se puede llegar a vivir en China por este nivel del juicio moral. Ajá. Entonces el juicio moral nos va a dictar cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto para mi sociedad. Entonces, esa es una pequeña gran diferencia con respecto a la ética. Y la ética me dicta que es personal. A lo mejor en México se es permitido el divorcio, ¿ok? Moralmente ya no es ni bueno ni malo, simplemente son cosas que suceden. Ajá. Pero probablemente para una persona, no sé, para alguna mujer o algún hombre, puede ser lo peor que le pueda suceder en la vida el caer en un divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque su ética no le permite divorciarse y por el contrario le dictamina su ética que debe luchar por su matrimonio y que tiene que dar hasta la última gota de sangre por ese matrimonio. Mientras, a lo mejor en la sociedad, hablo en la generalidad, pues dices, si ya no te está funcionando, pues ya, dale la vuelta a la página y haz lo que sigue. Entonces, el liderazgo, cuyo eje central es la sabiduría, y hablo de la sabiduría en un contexto general, porque la sabiduría también viene de generaciones ancestrales, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se tomaban antes las decisiones? Pues puede ser como en conjunto, ¿no? En conjunto por personas. Por personas sabias. ¿Y quiénes eran las personas sabias? Los ancianos. Los ancianos. Ajá, ¿por qué? Porque ya habían vivido, porque tienen experiencia. Y de pronto, cuando tú quieres o necesitas un consejo, vas y se lo pides a un niño de primaria. No. Usualmente se lo pides a un niño que es más grande, a una persona que es más grande. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ya experimentó ese tipo de cosas. Y decía una amiga por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena hasta que no les ve las cicatrices de la guerra. Ajá. Es decir, si yo te digo, Andy, no vayas a la guerra, porque mira que puedes regresar mutilada del pie, pues tú dices, ay, a lo mejor no me va a pasar. X, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que realmente pensamos? YOLO, ¿no? Es lo que usualmente tendemos a decir, a mí no me va a pasar, la probabilidad es muy poca, pero oh my God, ley de Murphy, todo lo que pensamos que no va a pasar termina pasando. Y resulta entonces que si no es lo mismo que yo le diga a Andy, no vayas a la guerra, a que te enseñe cómo me cortaron a mí la pierna y te enseñe las fotos de cuando estuve internada en el hospital con la pierna mocha o en una situación por la cual tú estás siendo expuesta a caminar. ¿Y qué me dirías, Andy? Pues que ya no. Que ya no voy. Ajá. ¿Por qué? Porque nadie experimenta cabeza ajena hasta que no ven las cicatrices. Independientemente de si llegamos a pedir un consejo
o no pedimos un consejo. Ahora, este tipo de cuestiones son correcciones del alma en las cuales vamos a entrar después, no me voy a meter en ese sentido, y voy a regresar al concepto de líder. Ajá. Un líder, recordemos que existen 4 temperamentos, ¿ok? Saquen sus celulares porque son millennials. Sí, ya, el papel no. Entonces, ¿cuáles son esos 4 temperamentos? Andy, quiero que me busques el colérico y el sanguíneo. Y Fanny, quiero que me busques el melancólico y el flemático. Hablo de esto como una generalidad. Si no mal recuerdo, por ahí corríjanme, me parece que esto los catalogó, no sé si Aristóteles o Platón. Ahorita lo checo. Pero bueno, vienen de análisis ancestrales, así como gente que los analizó hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, y que evidentemente el catalogar la personalidad, valga la redundancia, de las personas para hablar un poquito de generalidades, nos hace tener ciertas expectativas hasta cierto punto de las personas. Ajá. Porque yo sé que a lo mejor una persona que es colérica sanguínea no me va a reaccionar de la misma forma en cómo me va a reaccionar una melancólica flemática ante la misma situación, ¿ok? Y eso tiene que ver totalmente con el liderazgo, porque muchas veces decimos, híjole, una persona que es totalmente tranquila y apaciguada y de X y Y manera, pues realmente como no sabe guiar personas, o a lo mejor porque no es el alma de la fiesta, pues no va a tener las características de un líder. Entonces, ¿ya lo encontraron? Sí. Ok, Andy. Bueno, voy a leer primero el temperamento sanguíneo. Es receptiva por naturaleza. Las impresiones externas encuentran fácil entrada en su interior, en donde provocan un alud de respuestas. Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión. Es tan comunicativo que es considerado un súper extrovertido. Tiene una capacidad insólita para disfrutar. Por lo general contagia a los demás su espíritu, que es amante de la diversión bajo nivel de actividad y fijación de la concentración, y una moderada reactividad al medio. Es característico de su sistema nervioso una moderada correlación de la actividad a la reactividad. Es extrovertido y manifiesta alta flexibilidad a los cambios de ambiente. En general lo resume en características y dice: una persona cálida, campante, vivaz y disfruta de la vida. Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión, pero bueno, también vienen como sus debilidades. Ok, a ver, escuchemos las debilidades. Dice, indisciplinado y falta de voluntad. Dice, puede llegar a destruirlo a menos que sepa vencer estas debilidades. Como son altamente emocionales, tienden a ser manoseadores. Ok. Voluntad débil y falta de disciplina hacen que resulte más fácil hacerse deshonestos, falsos y poco dignos de confianza. Después dice, inestabilidad emocional. No solo es capaz de llorar por cualquier pretexto, sino que la chispa de ira puede transformarse en un furioso infierno instantáneamente. Dice que también es inquieto y desorganizado. Son tremendamente desorganizados y siempre están en movimiento. Raras veces planifican con anticipación. Otra debilidad es la inseguridad. Aun cuando su personalidad extrovertida lo hace ver como una persona segura de sí misma, en realidad es una persona muy insegura. Ok. Y pues ya en general es eso. ¿Tú? Temperamento melancólico. Pero fuerte. El melancólico tiene el temperamento más rico de todos. Es un timo analítico, talentoso, perfeccionista, abnegado, con una naturaleza muy sensible. Nadie disfruta más del arte que el melancólico. Por naturaleza tiende a ser introvertido, pero como predominan sus sentimientos, lo caracterizan una serie de disposiciones de ánimo. A veces lo elevan a las alturas del éxtasis que lo llevan a obrar en forma más extrovertida. Sin embargo, en otros momentos está triste y deprimido, y en esos momentos se vuelve escurridizo y puede incluso volverse antagónico. El melancólico es un amigo muy fiel, pero a diferencia del sanguíneo, no hace amistad con facilidad. Pocas veces se esfuerza por conocer a la gente, más bien se limita a esperar que acudan a él. Quizás sea el de temperamento más confiable,
por cuanto sus tendencias perfeccionistas no le permiten hacerse a un lado, a abandonar a otros cuando cuentan con él. Su reticencia natural a tomar la delantera no es indicación de que no le guste la gente. Como a todos, no solo le gusta a la gente, sino que tiene un gran deseo de ser aceptado por ellos. Las experiencias desalentadoras lo llevan a rozar a la gente por lo que parecen. Por ello, tiende a sospechar cuando lo buscan o le hacen atenciones. Ok. El siguiente temperamento, Andy. Temperamento flemático. Basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado que se caracteriza por tener una baja sensibilidad pero una alta actividad y concentración de la atención, es característico de su sistema nervioso, una baja reactividad a los estímulos del medio y una lenta correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido y posee baja flexibilidad a los cambios de ambiente. Ok. ¿Y el último? El flemático. El flemático y el colérico. El flemático. No, el colérico. Ya acabamos de leer el flemático. Hipócrates fue como, según esto, el primero que los clasificó. Por ahí va, ¿no? Ya con tanta información pues se me olvida, pero ya checando aquí el dato, según esto es Hipócrates el que los clasificó. Él fue el primero como que se dio cuenta. Se les da ese nombre, me avisas cuando lo tengas. Se les da ese nombre porque la sangre es elemento asociado al aire, el flemático es al agua, la bilis amarilla corresponde al elemento fuego y la bilis negra está asociado con la tierra. Entonces, por ahí vamos a ir entendiendo muchas cosas de nuestra personalidad a través de esta jerarquización de temperamentos. Yo sí lo sigo usando, aunque muchos psicólogos dicen que ya no está como al día. Yo sigo creyendo que sí tiene mucho que ver, que todos tenemos un poquito de todo. Seguimos con el colérico. El colérico es de un temperamento ardiente, ágil, activo, práctico y de voluntad fuerte, que se tiene por autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y lleno de opciones y le resulta fácil tomar decisiones por su cuenta y por cuenta de otros también. Al igual que el sanguíneo, el colérico también es extrovertido, pero es mucho menos intenso. Ok, entonces tenemos los cuatro temperamentos, que es sanguíneo, tiende a ser una persona expresiva, usualmente lo van a identificar como el alma de la fiesta, ¿no? El colérico, que lo van a identificar de manera fácil como una persona enojona, ¿no? Que de temperamento así como duro. El flemático lo van a ver como el niñito sentado en la silla como si estuviera castigado y que no dice nada, porque es muy serio, ¿ok? Y el melancólico como esa persona emocional, sentimental, que le dicen mi vida, mi reina, mi alma, ella dice ay, me ama el mundo, o le dicen hoy no tuve un buen día, me caes mal, y ya casi se tira el drama, ¿no? Entonces los podemos identificar de esa manera, aunque ya vimos las cualidades generales de cada uno. Andy, ¿tú en cuál estás? Todos tenemos un poco de todo, o sea, lo aclaro, todos tenemos un poco de todo, pero siempre hay dos que nos pesan un poquito más. Yo creo que melancólico y flemático. Melancólico, flemático. Yo también. Tú también estás en melancólico, flemático. Pues yo estoy en sanguíneo colérico, sí. ¿No? O sea, soy totalmente extrovertida, el alma de la fiesta, me encanta llamar la atención cuando mucha gente me dice, ¿por qué te pones un vestido amarillo? Pues porque me encanta ponerme un vestido amarillo, un vestido rosa mexicano, y además, bueno, que soy muy alta, pues llamo más la atención y me encanta esa parte, aunque también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, el poder identificarnos como en estas cuatro, no me gusta que se etiqueten, pero sí es parte de un autoconocimiento. Y el poder hacer un viaje hacia nuestro interior nos va a permitir entonces florecer de lo que tenemos adentro hacia afuera. Nos va a permitir dar de lo que tenemos hacia lo que somos. ¿Sí me explicó? Es decir, lo que existe dentro de nuestro interior se va a reflejar ya en el afuera. Ajá. Si yo estoy hablando de chismes, si yo estoy hablando de críticas, si yo estoy hablando
manifestando todas esas ideas negativas, ¿qué significa que tengo en el interior? Pues dolor, amargura. Entonces, debo empezar a identificar como esas cuestiones que realmente me están siendo como piedra de tropiezo dentro de mi esquema cultural, dentro de mi entorno, si tomo las ofensas muy a pecho, si no las tomo muy a pecho, si realmente me está doliendo algunas cuestiones. Y hace poco conocí a una persona que vive en el desapego y me encantó esta forma de ver las cosas, el vivir en el desapego, porque eso quiere decir que te permito ser feliz, respeto tu felicidad, aunque yo no sea parte de esa felicidad, ¿no? Y eso es un amor impresionante, porque imagínate que le digas al amor de tu vida, te amo aunque no sea conmigo, ¿no? O sea, te amo y te respeto y voy a permitir que te vayas con otra persona y no voy a estar ahí como cuchillito de palo haciéndote la vida imposible porque simplemente quiero satisfacer mi ego, sino por el contrario, el liderazgo, y en especial el líder, es el primer servidor. Es decir, es el primero en tener humildad. Andy, ¿qué es la humildad? Oh, vaya. Pues para mí ser humilde es como... Es que solo puedo pensar en ser como buena persona, ser amable, no sé. O sea, como interesarte por las personas por lo que son. Esas son como las cosas que se me Cuando vienen a la piensas en cabeza. humildad, ¿en quién piensas? En mi mamá. En tu mamá, ok. Eh, Fanny, ¿para ti qué es ser humilde? Pues como tratar de ser feliz, pero sin tener tantas cosas materiales. ¿Verdad? Ok, estamos entrando en paradigmas sociales. Ajá, estamos entrando en paradigmas sociales que ahorita vamos a empezar a romper. Usualmente escuchamos a nivel esquema social, es que es una persona humilde, la gente humilde. ¿Y a qué se refiere esa frase? Pues como gente pobre, ¿no? A la gente pobre, ¿sí? Y eso realmente no es la humildad. La humildad, ¿en quién piensas? Ahorita bajo este contexto, cuando yo te digo quién es la persona más humilde que tú conoces. O sea, más amable y así. Más humilde. Pues tal vez mi tía. Tal vez tu tía. Ok. Yo la primera persona en la que pienso de humildad es en Jesucristo. A lo mejor este podcast o este audio lo van a estar escuchando personas que probablemente no crean en Dios. Y bueno, este es un punto de vista personal que cada quien se puede ir construyendo, y yo lo voy a dar desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en mi creencia en Jesucristo, pues siendo Dios mismo encarnado, o sea, Él sabiendo que era Dios, tuvo la capacidad y la sencillez en su corazón para sentarse a comer con gente que era como lo vil y menospreciado del mundo, ¿sabes? De estar con prostitutas, de estar con borrachos, de estar con pescadores, ¿no? ¿Te imaginas a los pescadores que reclutó Jesucristo en aquella época? Pues, ¿cómo habla un pescador aquí hoy en día? ¿No? O sea, imagínate un pescador de hoy en día, sería lo equivalente en aquella época. No eran tampoco la alta alcurnia de la sociedad, sino que también tenían como este esquema social, a lo mejor de clase media, a lo mejor de clase baja, no lo sé, estoy infiriendo, y que pese a las circunstancias, sabiendo que él era el Hijo de Dios y que era un rey, tenía la capacidad de sentarse y de amar al prójimo y amarlo y perdonarlo y morir en la cruz por nosotros. Pero como no es una clase de evangelización, me voy a enfocar realmente en el liderazgo. Entonces, el primer servidor es el primero en tener humildad, es el primero en pedir perdón, es el primero en disculpar, es el primero en decir yo puedo
es el primero en decir yo quiero, es el primero en decir yo me pongo antes de que tú. Ajá. Y eso es un ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces vivimos bajo la ley del mínimo esfuerzo, pero no como debiese ser. Es decir, la ley del mínimo esfuerzo, pues mientras menos pueda esforzarme por sacar una calificación, pues es mejor, ¿no? Y cuando va enfocada en el lado contrario, mejor me esfuerzo ahorita en sacar una buena calificación para no tener consecuencias negativas. Dicho de otra forma, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no les ha pasado a ustedes cuando están cambiándose de ropa y van a poner su ropa en el bote de la ropa sucia, la lanzan, así como basquetbolista, al bote de la ropa sucia y no le atinan? ¿Sí les ha pasado? Sí. Pues a mí siempre me pasa. Esa ley del mínimo esfuerzo está mal. ¿Por qué? Porque lanzas la ropa al bote de basura, al bote de la ropa sucia, ajá, y cae afuera y de todos modos te tienes que volver a levantar a poner la ropa en el cesto de basura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo realmente ocupo la ley del mínimo esfuerzo como debiese ser ocupada, voy, me levanto y a la primera pongo la ropa en el cesto en lugar de primero aventarla y luego levantarme y volverla a poner, ¿no? Que es una cuestión totalmente diferente. Entonces, de aquí vamos a ver diferentes tipos de liderazgo que se llega a operar en la sociedad, en la familia y en la empresa. Y el tipo de liderazgo va totalmente enfocado a las habilidades que nosotros vamos desarrollando. Antes de que continúe, quiero ponerles un ejemplo que siempre les pongo. El primer pensamiento cuando yo les digo Donald Trump versus, se me fue el nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ajá. Vladimir Putin, ¿qué temperamento crees que tiene, Andy? El colérico, que es serio, ¿no? Colérico flemático. Uh-huh. O sea, puede ser colérico flemático o melancólico flemático. Yo creo que es más colérico flemático porque es serio. Uh-huh. Ajá. Y Trump. Sanguíneo. Colérico sanguíneo, ¿no? Entonces, si tú los vieras, imagínate a Trump a los 5 años e imagínate a Vladimir Putin a los 5 años. Los dos en la misma fiesta de kindergarten, ¿ok? Tú vas a ver a Vladimir sentadito ahí, cruzadito de bracitos, como si no rompiera una taza, ¿no? Y vas a ver ahí a Trump, haciendo de las suyas, ¿no? Siendo el alma de la fiesta. Y tú dirías, no, pues Vladimir en la vida va a llegar a ser el primer mandatario de Rusia, ¿no? ¿Y qué crees? Que no necesariamente el que tenga seguidores quiere decir que no sea líder. Eso se va dando en consecuencia, porque a lo mejor Vladimir respondió a muchas necesidades interculturales de su sociedad donde veló por el bien común, ¿ok? Y el líder es como un faro que alumbra a muchas personas a su entorno. ¿Tienes ganas de estornudar? Sí, no puedo. Ya te espanté el estornudo. Sí. Entonces, es un faro, pero yo leía hace rato una frase que dice que que una persona que ilumina a veces es como una vela. Y ojo que ocupo la palabra a veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque al iluminar a otros se desgasta. El líder bien enfocado, cuando tiene sus recursos bien enfocados, cuando tiene sus talentos bien enfocados, no se desgasta, se alimenta y toma fuerza y toma empuje por su propio entorno que lo ayuda a dar más luz. ¿Sí me explico? Uh-huh. Hay veces que estamos yendo contra marea, hay veces que estamos remando en contracorriente
y que ya no tenemos forma de hacerlo. Entonces, creo yo que el líder sí es una luz, pero al iluminar no debe desgastarse. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando asumimos un papel de liderazgo, pues tiende a ser como un poco o bastante doloroso cuando nosotros queremos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, o cuando estamos viendo una situación por las cuales las personas no están reaccionando de la manera en que nosotros, que tenemos más sabiduría, debiesen reaccionar. Ajá, y nos empezamos a desgastar. Típico ejemplo, las mamás, ¿no? Uh-huh. Oye, hijo, haz la tarea. ¿Y qué pasa? Que el chavito va y no hace la tarea, ¿no? Oye, pero ya te dije que no sé qué. Y el niño, no, te juro, te prometo que ya es la última vez que repruebo mate, ¿no? Te juro y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Que la luz que existe en esa casa, que en este caso es la mamá o a lo mejor el papá, pues están desgastando. Es diferente si la mamá le da otro enfoque a su hijo y le explica por qué es necesario que haga la tarea, y además, si el niño no hace la tarea, le pone una consecuencia, porque las consecuencias buenas o malas siempre existen. Entonces, cuando nosotros estamos a cargo de una familia, de una empresa o de un entorno y nosotros estamos al mando, la gente que está alrededor nuestro va a tener la forma del recipiente que lo contiene. Si nosotros somos suaves, pues evidentemente van a ser como una botellita de plástico de esas que se deshacen con una mano. No sé si las han visto, uh-huh. No voy a decir marcas. Ajá. Pero existen otro tipo de botellas que son como lata botellas. Ajá. ¿Cuándo han podido con una mano destruir una lata botella? Sí, ¿no? O sea, sí necesitas bastante fuerza como para poder destruir una lata botella, porque está cañón destruirla, ¿no? Entonces, ¿cuándo han visto una organización o una empresa que tenga una estructura sólida y que se vaya a la quiebra? No. Porque esas empresas son empresas que prosperan por su solidez. Pero una cosa es la solidez y otra un régimen militarizado en la que no tengo sentimientos, ni emociones, ni empatía por la gente, ni por las personas. ¿Sí me explico? Es decir, hay reglas que se deben cumplir en la compañía, tal cual se deben cumplir en la familia, ¿ok? Entonces, cuando yo doy esa estructura y la gente que está al mando seguramente van a entender por qué sus papás se enojan o se encabritan o lo que les sigue, porque ustedes no cumplieron con cierta regla. ¿Y por qué? Porque conocen los papás esa consecuencia que existe para ustedes como hijos, o con un director que da una orden y la orden no se cumple. ¿Por qué? Porque si ese director da una orden y la orden no se cumple, el riesgo no solamente es para una persona, sino puede ser directamente para toda la empresa. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, cuando en la familia no se sigue una orden por medio de un hijo y el papá no pone parámetros y no pone límites, lo más seguro es que esa familia vaya a entrar en crisis o en shock. Ajá. Y al final, lo peor que nos puede terminar sucediendo en la familia es la desintegración familiar. ¿Y qué sucede con una familia desintegrada donde existe palabrería entre papá y mamá, existe dolor? ¿Qué llega a suceder con los hijos? De todo. Llega a suceder de todo. Sí. ¿Cuáles son los casos más comunes, Andy, que tú has visto que sucede con los hijos de una familia que al desintegrarse los papás no llegan a tener esa sabiduría para volver a encaminar su familia pese a la separación? Pues dependiendo de la edad, pero por lo general, bueno, donde yo estaba en la preparatoria, desertan, dejan de entrar, pero incluso con los niños de secundaria empiezan o sea, se nota luego el cambio, empiezan a fallar en las tareas, en los exámenes, bajan las calificaciones y en general se comportan mal con sus compañeros. Ok. Fanny, tú en el entorno, ¿qué has visto que sucede cuando la familia es golpeada? Cuando la
Pues que se vuelven agresivos, ¿no? Los hijos se llegan a volver así. Más bien más rebeldes, ¿no? Porque no necesariamente pues, son agresivos, ¿no? Dependiendo del temperamento, pues puede que un chavito sí sea agresivo, pero se vuelven más rebeldones, ¿no? Y volverlos a encasillar, y si de pronto tengo una mala influencia, ¿qué sucede? Sí, no, ya los pierdes por completo. Los pierdes por completo. Tú me decías, Andy, que conocías personas que en algún punto fueron tus amigos y que te alejaste de ellos, ¿por qué? Pues se metieron en las drogas, pues, se volvieron alcohólicos o se salieron de su casa y se fueron pues, a vivir con sus novios y eso, y pues desertaron de la escuela. Así de fuertes son las consecuencias del pilar de la familia que son los papás, ¿ok? Pero esto mismo lo podemos trasladar a la empresa y ustedes están haciendo este curso directamente porque la familia es el centro de la sociedad, pero las empresas son los proveedores de que en parte esa familia se mantenga integrada. Es decir, si yo tengo una empresa que tiene reglas, regreso otra vez a las reglas, y que tengo personas que cumplen con sus horarios laborales, que tienen su familia y que tienen una estructura en sus vidas, es decir, mis colaboradores van a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Que son las 8 horas legales. Y a lo mejor, punto que salgo a las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor voy a meter a mis hijos a una escuela de tiempo completo, ¿no? Y que además se van a quedar mis hijos después de la escuela, que las de tiempo completo usualmente salen a las 3 de la tarde, que se queden a una actividad extra como básquetbol, fútbol, y entonces yo, papá, mamá, salgo a las 5 de la tarde, coinciden mis horarios para recoger a mis hijos, y entonces ya me puedo ir con mis hijos a casa para ayudarles a hacer las tareas, para poder educarlos, para poder formarlos. Entonces, si yo como líder o como director de empresa no tengo esa visión de la estructura familiar, evidentemente voy a empezar a tronar a mis trabajadores, a mis colaboradores. ¿Por qué? Porque resulta que mi colaborador tal ya está en un proceso donde el hijo se metió en problemas, o donde ya me estoy divorciando de mi esposa, de mi esposo, de más cuestiones, y entonces, ¿qué sucede? Que empiezo a fallar en el trabajo, y si empiezo a fallar en el trabajo, más aparte los chismes que se viven en las empresas, que es radio pasillo, pues empezamos a tronar la empresa. Y es muy difícil porque de pronto por una sola persona se pueden tronar las empresas. Entonces, esa es la razón por la cual la sabiduría es el eje del liderazgo. Y a mí me encanta la Biblia, no como un libro religioso, sino porque está lleno de sabiduría. Y más allá de la sabiduría, en alguna meditación que tuve, dije, a ver, el eje del liderazgo es la sabiduría, pero el eje de la sabiduría es Dios, es el temor a Dios. Y el temor a Dios no significa que yo le tenga miedo a Dios, sino le tenga un respeto a Dios. Es como ese, voy a tratar de explicarlo lo más laico posible, es como tener un ojo que me está viendo y observando todo el tiempo, y entonces como sé que me está viendo todo el tiempo, pues me entiendo a portar bien. Y de esto me acuerdo mucho de un ejemplo de una señora que puso una cámara falsa en el cuarto de sus hijos porque sus hijos se peleaban mucho. Entonces puso esa cámara en el cuarto de sus hijos y puso un letrero al lado de la cámara: Santa los está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que es lo mismo, ¿no? Necesitamos como un autorregulador para decir, híjole, esto sí está bien, o esto no está bien, o esto sí va para adelante, o mejor me voy para atrás. Pues si le iba a faltar el respeto a mi hermano, pues ya mejor no se lo falto porque Santa me está viendo, ¿no? Y que resulta que de pronto cuando nosotros tenemos esa sabiduría, pues tienes que empezar a ver las cosas como si alguien más estuviese viendo tu conciencia y la estuviese juzgando todo el tiempo para saber si es correcto o lo que no estás haciendo correcto. El otro día yo escuchaba con unos judíos el por qué se hacen millonarios o la forma en la que ellos gastan. Y la manera en que ellos gastan, ¿sabes cuál es? Gasta de tal manera como si alguien te estuviera viendo. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor... y aparte en un momento de crisis, ¿eh? O sea, esa es como que la
la manera en que, por lo menos los judíos con los que yo estuve platicando, me aconsejaron, oye, para salir de una crisis financiera, pues no vas a ir y te vas a gastar la lana del mundo cuando estás en medio de una crisis, o te vas a ir a comer en los mejores restaurantes. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor no tengo el dinero en ese momento y se me antojó algo, ¿no? A lo mejor se me antojó un café. Pues sí, ese mismo café lo puedo comprar en la marca La Sirenita, o lo puedo comprar con el señor de la esquina que me cuesta 7 pesos y además ayuda a la economía local, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo una conciencia, un ojo regulador que permiten que mi nivel de juicio moral tenga un impacto primero en mí, en mi economía y de pronto, pues en todas las personas. Evidentemente, el líder va a estar centrado y va a estar enfocado en el bien común. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendes por eso, Fanny? ¿Por el bien común? No, que el líder está enfocado por velar por el bien común. O en velar por el bien común. Bueno, ¿me entendieron? Ves que todas las personas estén a gusto. Que todas las personas estén a gusto. Pues sí, no, bueno, que todos salgan beneficiados de sus decisiones. ¿Y tú no? No, bueno, o sea, todos incluyendo... Incluyéndote. Ok. ¿Y cuál es la persona, cómo se vive eso en México? No, pues... No se toman las mejores decisiones enfocadas en eso, ¿no? Existe el dicho de que lloren en tu casa a que lloren en la mía. Pues sí, en la tuya, ¿no? Primero que lloren en la tuya, ¿no? Pero el bien común te dice lo contrario. De que te sacrifiques tú y yo tenga que sacrificarme, pues de todos los males, el menos peor, ¿no? Porque aquí, si nosotras tres estuviéramos en riesgo, digamos un riesgo de vida o muerte, y ustedes se pueden salvar, o sea, las dos se pueden salvar, pues ¿qué crees? Que la que se sacrifica soy yo. Ajá, porque el bien común me dice que estoy salvando 2 vidas y que la que se tiene que sacrificar en este momento soy yo, porque hay 2 personas que la pueden librar y la pueden librar muy bien. Pero por instinto, ¿no? Y eso lo decía nuestro queridísimo Darwin. ¿Qué decía nuestro queridísimo Darwin? ¿Qué trate? La ley del más fuerte primero, ¿no? O sea, eso ya cambió. Sobrevive el más fuerte. Entonces, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues primero sobrevivo yo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que empezar a cambiar y empezar a velar realmente por el bien común, y de que te quedes a trabajar tú a que me quede a trabajar yo, pues primero vemos cuál es la afectación más fuerte que se llega a tener dentro de ese bien común y cómo generamos un bienestar y justicia social para todos. Estoy entrando ya en temas bastante fuertes en los cuales podemos empezar a tener un impacto totalmente racional en cómo influimos directamente en nuestro entorno, ¿ok? Entonces, existen 4 maneras, no 4 maneras, ¿cómo lo podría llamar? 4 jerarquizaciones para un liderazgo en la familia o en la empresa, ¿ok? Y existe la persona, les voy a poner 4 casos, ¿ok? Una persona que quiere y puede, ¿ok? Esa es una. Una persona que quiere y puede. Otra persona que no quiere, pero sí puede. Otra persona que sí quiere, pero no puede. ¿Cuántos llevo? Ya los 4, ¿no? Sí. A ver, otra vez. Una persona que quiere y puede. La persona que quiere, pero no puede. La persona que no quiere y no puede. La persona que puede y no quiere. Son 4 casos. ¿Ok? La persona que no quiere y no puede, ¿qué harías con esa persona? No quiere. Tratar de incentivarla. Tú tratarías de incentivarla. ¿Tú? Personalmente no. O sea, tengo que hacer que haga algo.
Está en tu organización, Ok. ¿ok? Y no quiere y no puede. No quiere y no puede. ¿La dejas trabajando? No. ¿Haciendo horas nalga? No, pues no. ¿Qué harías? Pues como soy ya no, o sea, nada, ya despedirlo. Lo despedirías, Sí. ok. ¿Tú lo dejarías? No. ¿Tú qué harías? Pues sí, tratar de incentivarlo. Tú tratar de incentivarlo, ok. Andy, ¿tú querías con una persona que puede, pero no quiere? Motivarlo para que lo haga. Ok, ¿tú? También. O Ok. enseñarle, ¿no? O sea, eso. Ok. Una persona que quiere, pero no puede. Fanny. Quiere, pero no. Pues ayudarlo para que pueda. Capacitar, Ajá. ok. Y una persona que quiere y puede, Pues sí, ¿no? O sea, la dejas ahí. lo potencializas, Sí. ¿ok? La persona que no quiere y no puede, pues le tienes que dar cuello, ¿ok? La persona que puede, pero no quiere, también le tienes que dar cuello, ¿sí? Y eso en un sentido de negocio tienes que ser, debes, valga la redundancia, ser muy frío, porque el querer es poder. Y yo no tengo por qué convencerte de algo que sabes que es para un bien ¿Cómo no? común. Y que además tu trabajo afecta para algo más. Ajá. Una persona que quiere pero que no puede, a esa persona pues sí la capacitas. Ajá. Porque la persona, mientras no quiera, ¿cómo lo obligas? O sea, es como si a ti te dicen, oye, dame un beso, y te lo está pidiendo la persona que más, o sea, que peor te cae en el mundo, que es el chavo que siempre te está molestando. O sea, no quieres. Caramba, no quieres. O sea, no hay poder humano que haga que salgas con esa persona, que compartas con esa persona, independientemente el tipo se ponga la mejor loción, independientemente el tipo se vista de traje, independientemente te traiga en un Mercedes-Benz. ¿Sí me explico? No quiero, simplemente no quiero. Entonces, ¿qué necesito hacer? Querer, ¿no? Cortar por lo sano. Esa relación se debe cortar por lo sano. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar líderes boicoteadores. Cuando tenemos una persona que puede pero no quiere, va a ser directamente un saboteador en nuestra organización. ¿Y qué creen? Que eso resulta ser como un virus, ¿ok? Y ese virus nos va a infectar a toda la organización. ¿Qué se necesita para que te enfermes, Andy? Un virus, ¿no? Que tus defensas bajen. Ajá. Porque a lo mejor virus pues están en están en todos lados. Pero llega un momento en el que tu defensa baja. ¿Y cómo se baja la defensa de una organización? Descuidando la organización. Descuidando la organización y haciendo chismerío y ya viste, y entonces, y aquello, y lo que pasa, y entonces el radio pasillo, y resulta que aquello, que el otro, que esto, salud, y entonces bajamos las defensas, y de pronto si Andy se enferma porque se le bajaron las defensas, y además dice, ay no, yo no tomo pastillas, ni tomo jugos, ni nada, ¿qué sucede? Pues sí, se agrava, ¿no? Y de pronto pues no. ¿Te muere? Te mueres, ¿ok? Y son cosas que en la vida real pasan. El otro día uno de mis amigos me platicaba que tenía una sobrina chiquilla, como de 8 añitos, y que le empezó a dar gripita a la niña. Ajá. Pero pues los papás lo vieron como una gripita así. Ahorita se le quita la gripita, ¿sabes? Y después la gripita se le convirtió en neumonía. Y después la neumonía, pues ya no existe sobrina, ¿no?
Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo sucede con las organizaciones. Sé que es un ejemplo muy cruel y muy crudo, pero realmente sucede en la vida real. Una enfermedad mal cuidada dentro de nuestro organismo tiene consecuencias negativas muy fuertes para la empresa y para nosotros como personas. Ajá, porque si tú le empiezas a pegar a una célula, tú puedes matar una célula cancerígena y puedes rescatar a la persona. Ajá. ¿Y qué quiere decir? Que en una organización, en una gran compañía, pues empiezas a hacer el recorte de personal de las personas saboteadoras que están afectando a tu organización. Pero me voy a enfocar en un tema de familia, ¿ok? ¿Qué sucede entonces con los chicos que no quieren y que tienen que ir a la escuela? Los que conozco yo desertaron porque no tienen interés ni ellos compromiso. Desertaron, ¿ok? Ellos lo hicieron por su propio pie, Andy. Desertar y eso. Pues sí. O llegó un punto en el que le dijeran a sus papás, o sea, que sus papás fueran y los dieran de baja. No. Ellos fueron por sus propios. Los que personal, o sea, por sus propios méritos. Ajá. Por sus propios méritos se dieron de baja. Bueno, desertar en el sentido de que dejaron de ir. Dejaron de ir a la escuela. Y nunca volvieron a... Ok. ¿Y tú? ¿Qué experiencia tienes respecto a eso? Pues también También que desertaron. sí, Ok. se metieron a trabajar mejor. Claro, ¿por qué? Porque no todos nacen para ser generales, ¿no? Y esto ya lo hemos platicado. Hay personas que nacen para ser soldados y son los mejores y excelentes soldados. Y hay personas que nacen para ser capitanes y son unos excelentes capitanes. Pero si tú subes un soldado, para ser capitán, pues entonces ya tronamos, ¿no? Y son cuestiones que llegan a pasar muchísimo en las empresas, porque en la empresa existen grandes talentos, ¿no? Yo como actuaria lo conozco y lo veo reflejado porque el temperamento del actuario, en lo general, no todos los actuarios son como yo, que soy sanguínea colérica, sí, ¿no? El temperamento del actuario tiende a ser un poco más flemático, colérico, o flemático, melancólico. Ajá. Entonces tienden a ser como más de este tipo de temperamentos. Y me acuerdo mucho de un caso de un chico que ya llevaba muchísimos años como analista en una de las áreas donde yo trabajaba. Y todo el mundo decía, no, pues ya lleva muchísimo tiempo. Hay que subirlo de puesto, ¿no? Entonces, para poder subirlo de puesto, tenías que quitarlo de lo que a él más le apasionaba hacer, que era hacer análisis. Entonces, sorry, o sea, era un excelente soldado, pero como capitán, ¿no? Que le querían ofrecer una gerencia, pues la neta es que iba a tronar la empresa porque no tenía esas habilidades, ¿ok? Y esas habilidades no nos permiten tener un impacto trascendental en nuestro entorno. Entonces, para concluir esta parte de la primera sesión de liderazgo familiar y empresarial, una persona que no quiere, lo debemos cortar. Ajá. Si yo tengo un hijo, un hermano, un primo, whatever, que no me está dando los resultados porque simplemente el chavito no quiere, lo tengo que retirar del ecosistema. Ajá. Y ese ecosistema... ¿Y si es tu hijo? Es tu hijo, pero sorry. ¿Sí? Bueno, sería lo más sano, ¿no? Sorry, o sea, es muy fuerte esa decisión, Fanny, y esa es una muy buena pregunta porque te duele. Es tu familia y es tu sangre, pero simplemente no quiere. Ajá. Entonces, si es tu hijo, él tiene que llegar a un momento donde reaccione y diga, en este momento sí quiero. Y eso es lo que pasa con los chicos del CIL. Ajá. Al colegio llegaban ya los chicos que no podían, que ya habían estado en otras escuelas de regularización, que no voy a decir marcas porque es la competencia, evidentemente, ¿no? Pero que llegaban y me decían, oye Nash, es que yo vine aquí porque me recomendaron contigo y me dijeron que cualquier persona que se para aquí en tu escuela pasa cualquier examen. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que ya tenía algo que se llama
voluntad. Ajá. Y una persona que no quiere, por más que tú te pongas de cabeza, no va a pasar. Ajá. Y me refiero a la materia, ¿no? En este caso. Entonces, es una situación muy dolorosa, Fanny, para los papás. Acabas de tocar un tema bien fuerte y un tema familiar que es difícil de tratar y que los papás lo entiendan, porque los papás al final son los que tienen la decisión sobre sus hijos. Ajá, y les duele tanto, pero tanto sacarlos de la escuela, que los dejan ahí, en un ecosistema negativo, donde tienen amigos con mala influencia, que los están enfermando, que los están siendo como una especie de cáncer, pero lo peor es que ese cáncer está en su espíritu. ¿Me explico? Está dentro de ellos porque se sienten identificados con el ecosistema. O sea, yo no me puedo identificar con un ecosistema donde a lo mejor, pues, lo máximo es irme a una fiesta. Yo tengo que meterte a un ecosistema donde lo máximo sea lograr terminar mi carrera. ¿Sí? Tengo que meterte en un ecosistema donde lo máximo sea hacer una empresa que funcione y que tenga salarios justos para la economía local, ¿no? Y que de esa manera se hace un círculo virtuoso que afecte a toda la sociedad. Entonces, si es tu hijo, pues tienes que pensar igual de frío como si fuera una empresa. Lo tienes que cortar. Fanny, si tú fueras mamá, ¿qué preferirías? ¿Que tu hijo se diera un chingolpazo donde tú lo puedas cachar y sobarle el chingolpazo? ¿O que la vida le dé el chingolpazo? Pues yo mejor. Tú Andy, Igual. donde tú le des, donde tú tengas esa perspectiva de poder agarrar a tu hijo y decir, pues sorry, te vas a dar un chingolpazo, pero yo te voy a sobar, ¿no? Sí. Como mamá o como papá. Más fácil. Ajá. Pero cuando ya la vida, o sea, cuando ya tus papás te entregan a la vida, ajá, que se supone que ya eres independiente y y que te das un chingo el paso y que ya no está nadie para sobarte, híjole, se siente terrible. Se siente terrible y puedes ver ahí en los videos del canal cómo afecta realmente y cómo truena en el alma de los papás que no supieron detectar a tiempo o que dieron 1000 oportunidades a sus hijos. Hace como un mes y medio, casi 2 meses, metí a una chica a un centro de rehabilitación de drogadicción. Por azares del destino me he involucrado un poco en estos temas y la persona que estaba guiando la sesión me dolió mucho lo que dijo, pero tiene razón. Me dijo, yo estoy aquí porque en mi casa no tuve reglas. Y yo estoy aquí porque en mi casa no me hicieron cumplir esas reglas. ¿Y qué crees que es lo que hago con mis hijos ahora? Y regresamos a un inicio que en una organización, en una empresa, la estructura, una lata botella, es más difícil de tronar a que si te dan una Coca-Cola en una bolsita de plástico, ¿no? En una bolsita de plástico le pones una aguja, le picas con una aguja y se te empieza a salir el refresco, ¿no? Como antes. No sé si a ti te tocó que te dieran el refresco en bolsita. En mi época sí, ya sé, me van a volver a trolear. No. Pero en mi época te daban la coca en bolsitas, ¿no? La Coca-Cola. Claro. Ajá. Y así, o sea, un rasguñito con la uña y se te iba la coca, ¿no? Coca-Cola, aclaro otra vez. Y de pronto salen estas lata botellas y para mí es el mejor ejemplo. Cómo esa lata botella no significa que sea duro, significa que debes tener reglas, que debes tener estructura, tanto en la organización como en la familia, para tener una sociedad
sana.